¿Quieres enviar algo desde los Estados Unidos a Venezuela? Tuplata.com.be es la mejor opción. En tuplata.com.be además te asisten con tus compras y si lo necesitas, incluso las hacen por ti. No busques más couriers de dudosa procedencia, envía rápido y seguro. En avión o en barco, nos ajustamos a tu presupuesto. Tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el mejor tiempo. Bueno, estamos en el primer fin de político del año, estamos de regreso después de las merecidas vacaciones que ambos nos prodigamos. El señor Daniel Lara, que estuvo de viaje por la madre patria, específicamente por Barcelona, y yo que estuve de viaje por esta misma oficina. O sea, yo salí yo salí de donde grabo de un lado, me moví para el otro, así que yo no salí de viaje. Pero bueno, nada, el cariño es el mismo. Antes decían Punto Fijo y Playa Seca. Y Playa Seca, así decían en nuestra Por cierto que dijiste que estuve en la madre patria para referirte que estuve en España. ¿Tú sabías que a los españoles eso de decir la madre patria no les gusta? ¿Por qué no les gusta? Está mal visto, porque entienden que es medio falangista, medio fascista. Porque claro, para ellos no tiene allá todo tiene un viso todavía de falangismo, que si de de republicano. Pero es que ya va, porque para ellos no tiene la misma connotación que para nosotros los iberoamericanos. Ajá. O sea, los hispanoamericanos usamos el término, claro, la madre patria nuestra, porque nosotros somos lo que somos por ellos. Pero decir en España, nuestra madre patria es fascista. O sea, no. Bueno, entonces cuando uno lo dice... El argumento de que existe una madre patria, el llamado de la tierra, tal, no sé qué, siempre está asociado a los movimientos nazis o falangistas o fascistas. O sea, eso tiene que estar allí, pero... ¿Sabes cómo se dice patria? Mira, ¿tú sabes cómo se dice patria en alemán? ¿Cómo es que se dice? Vaterland. Es decir, la tierra padre. Tierra padre. O sea, Vater como padre. Y aquí hubo una polémica porque una ministra de Angela Merkel, de su propio partido, que salió con un chorro de baba un día, pero un chorro de baba a decir que ese término era machista, y que había porque no es un padre, Alemania es una mujer, entonces que es una madre, entonces debería llamarse Mutterland. Hasta la misma Angela Merkel tuvo que salir a decir, esas son discusiones. Les digo como Claudio Fermín, esas son discusiones bizantinas, estériles. Discusiones intrascendentes que no aportan nada al debate de fondo. Sale la gente a argumentar y lo que pone sobre la mesa no puede ser argumentos gaseosos, cosas que se vayan por el aire. O sea, aquí tenemos que venir a hablar de lo sustancial. De verdad que Claudio debería dar clases de oratoria de la nada y de las vaguedades. ¿Cómo era que decía Cabrujas de Claudio? Porque Cabrujas era un personaje, coño, era un tipo genial realmente. Era como decir, no lo quiero decir en el mal sentido de la palabra, porque Cabrujas era una rata, en el sentido de cómo se burlaba de la gente. Sí. Desde el punto de vista no sé. Yo tengo por ahí un libro recopilatorio de sus artículos. Yo lo que sí recuerdo es, de hecho, él bautizó gente. Él fue el que bautizó, el que creó, o sea, el primero que dijo públicamente y que dejó señalado el símbolo del golpe del 27 de noviembre. El gordito de la camisa rosada. Sí, él dice, sale como enfundado en esa cosa grasienta, no sé qué, la imagen de nuestro colesterol nacional, una vaina así puso, no sé qué fue lo que, pero es un genio. Él dijo, o sea, yo no creo, él dijo una cosa así como, yo no creo que el futuro del país pueda estar en las manos de unos tipos que entran a un canal diciendo la pinga. en un gordito con la camisa rosada. Porque es verdad, tú sabes que eso era una de las cosas que a mí no se me olvidó del 27 de noviembre, que en realidad todo era muy improvisado allí en esa transmisión de BTV. Y era de verdad, tú veías, o sea, estaba claro, yo era un niño de 12 años, y para mí estaba completamente claro que eso era una chapuza. Porque es que lo veías, en el momento veías, y tú decías, bestia, pero esta gente está como loca. ¿Y este bicho quién es? Tú ves a esos bichos. Dígame cuando el bicho se salió, un bicho bigote, que no sé cómo, no es Arnecha con el otro. Decía,
pueblo de Venezuela, salgan a la calle con lo que tengan en la mano, con un palo, con una botella. Tal. Entonces yo decía, y yo voy a salir con una botella para la calle con un tipo que tiene un fusil. ¿Te volviste loco? Sí, porque es el famoso, ese es como el libro de Mondolfi, ¿no? Literalmente el año 92, temporada de golpes. O sea, cualquiera tenía un golpe debajo la manga. Déjame que voy a dar un golpe. Pero la cosa horrible, Neomar, pero ve, una cosa horrible eso, porque eso dejó, y de verdad Cabruja tuvo razón, cuando decía, nada, eso fue, o sea, ¿qué es eso? O sea, es una chapuza, a esto hemos llegado. Y él también, él hizo un artículo muy bueno, de una noche de delirio de Cap. Carlos Andrés se había lanzado en un delirio, que había llegado no sé cuál de sus ministros, y resulta ser que Carlos Andrés se había convertido en estaba diciendo puras palabrejas del el gocho profundo, insultos en gocho, y entonces nadie le entendía, y entonces el tipo lo que hacía era decir insultos en gocho. Y él era muy bueno haciendo unos artículos donde se mofaba, porque él era un tipo que se mofaba muchísimo de la clase política. Entonces ponía unas cosas así como retrato al óleo de Paulina Gamo sentada en una silla. Cosas así, ¿no? Mira, el famoso cuento aquel. Tengo la frase de Cabruja sobre Claudio Fermín, un extracto. A ver. Más que un hombre, Fermín es una teoría, un sustituto del azúcar, un apotegma, viviente y demostrable, aunque no demasiado tangible. Fermín no habla, suena. Con su aire de camarero chino, no se le conoce su aire de camarero chino, coño no se le conoce la menor explicación de sus intenciones, ¿es verdad? Nosotros que conocemos a Claudio y nos hemos sentado, y el tipo te convence. O sea, Claudio es un tipo, bueno, a ti te convenció tanto que lo acompañaste en una campaña presidencial. Porque el problema es, el venezolano tiene un problema. Nosotros los venezolanos le damos una importancia mayúscula al hablar, a la facilidad de palabra. Y por eso es que caemos siempre en manos de estafadores. Porque yo recuerdo una vez, ya estaba el chavismo, yo trabajaba en el INAC, y una compañera mía muy querida, estábamos hablando, venían las elecciones regionales, en 2004 era eso. Entonces todo el mundo está diciendo, ay, ¿por qué van a votar ustedes aquí en Vargas? Porque la cosa era que siempre se hablaba de lo nacional y de Vargas no se sabía mucho, porque no. Entonces ella dijo, yo voy a votar por fulano de tal a la gobernación, voy a votar por Mengano, por este muchacho, al Consejo Municipal. ¿Y quién es ese? Un muchacho muy bueno. Eso es yo lo conozco, eso es un pico de plata. Pico de plata, esa es la frase. Pico de plata. Entonces, lamentablemente, nosotros, los venezolanos, le damos peso, valor y fuerza de ley a las palabras bien dichas, a un discurso bonito. Entonces, por eso es que tú ves que cuando una persona, cuando salta a la fama en Venezuela alguien, no por un gesto, sino por un discurso. Y sabes que lo peor, se hunde, y lo peor es que la gente sabe que el tipo te está copiando. La gente sabe que el tipo te está copiando. A veces no, la gente dice, no, ese es el hombre. Ese es el hombre. El hombre. Como decía mi abuelo, ese es un vergatario. ¿No? Ese es un vergatario. Entonces, y fíjate, te voy a dar dos ejemplos. ¿Cómo resurge Caldera políticamente hasta llegar a la presidencia? Por el discurso del 4 de febrero. Y nadie se detuvo a decir lo que había que decir. Pero ¿de qué estás hablando, Caldera? Si tú eres parte de la desgracia. Si el sistema no sirve entre otros gracias a ti, porque tú has sido candidato 8 veces. Era lógico. O sea, el análisis tumbaba cualquier cosa de Caldera. Y el segundo era la argumentación que rodeó el advenimiento y la aclamación de Henry Ramos Alú como presidente de la Asamblea Nacional. No, porque es que ese verbo, no, oye, el tipo tiene verbo, tiene burdel y cuando habla, el tipo... porque la cuestión es que tú necesitas un tipo, ¿verdad? Como si tú estás escogiendo un contrapunteador.
Catire que te pesare, contéstame esta pregunta. ¿Cuál es el gallo que lleva siempre pisar la cuenta? Florentino y el diablo, con un carajo para que haga Florentino y el diablo. Y por eso fue que Chávez se los metió en el bolsillo, el estafador ese. Entonces Chávez hablaba huevona, y decía cosas. Y ojo, yo en estos días estaba viendo, volví a ver un documental que hicieron en PBS, el canal público estadounidense. El programa Frontline, programa legendario, que hicieron sobre Chávez. No sobre Chávez, sino sobre cómo Chávez utilizaba su programa para gobernar. Se llamaba The Chávez Show. Está completo, pero en inglés en YouTube. The Chávez Show. The Chávez Show se llama ese programa. Velo. Está en inglés completo, pero oye, es una delicia el programa. Y lo interesante es que tú empiezas a ver la cosa, ¿verdad? Y te ríes. Tú dices, coño, de verdad que Chávez, coño es su madre, ¿verdad? A mí me pasaba, Daniel. Yo me reí a veces. Yo digo, coño, pero este tipo, ¿cómo es posible, vale? ¿Cómo es posible esto? ¿Y cómo es posible? Y uno ve la cuestión y dices, pero es que ahí es donde tú caes en todo este tema de, ok, el encantador de serpientes, el tipo que se mete en el bolsillo, y luego caes en Maduro. Y tú dices, ¿cómo se explica Maduro, 8 años de Maduro, con un tipo que no ha generado, yo creo que en 8 años, ningún discurso memorable? O sea, a Maduro nadie, o sea, si Cabrujas dijo de Claudio Fermín que no le conocía las intenciones, de Maduro nadie sabe las intenciones. O sea, Maduro es como una cocina empotrada. Literalmente no porque parezca una nevera de alto, ni de ancho, sino porque Maduro está allí y está allí, y uno no sabe cómo entró. Hay veces que uno dice, coño, ¿cómo metieron esa cocina en este apartamento? Porque por esa puerta no cabe. Mmaduro es así en el poder. Uno ve a Maduro y dice, este carajo tiene que haber venido con el apartamento, porque yo no sé cómo lo metieron por debajo, lo pusieron en estado gaseoso, así. Ese es el caso con Maduro, que por cierto, era una de las cosas que quería comentarte hoy, Daniel. Tremenda vaina que le echó Maduro a los Chávez en Barinas, o sea, porque ya se confirmó esta semana con lo que ha ocurrido del recibimiento de Maduro al flamante nuevo líder ultrasónico de la oposición, Sergio Garrido, en Miraflores. Maduro se despachó a los Chávez como le dio la gana, los regurgitó, y después, bueno, ya lo que queda es la estela, es el polvo. Está buenísima la novela dentro del chavismo con Maduro, ¿no? Sí, está buena, está buena. Está en su etapa cumbre. Pero ¿no te parece que eso es el tema de Maduro es interesante por cuanto a Chávez cuando Chávez decían, coño, Chávez es un tipo que no sabe manejar el Estado, Chávez es un tipo que es bruto, pero la gente decía, coño, pero tiene un carisma que no se le niega. Chávez hace reír a la gente, Chávez tiene una salida, ahí está. Dinero, pero Maduro no tiene cómo justificarlo. O sea, Maduro el problema pero el problema es que nosotros cuando buscamos, ¿verdad?, a alguien con el cual combatir a Chávez, lo primero que queremos es alguien que pueda ganarle verbalmente a Chávez. Sí, claro. No queremos a alguien que sea demócrata y que esté preparado para gobernar, que quiera respetar la ley y que tenga capacidad para ser un mandatario. No, nosotros queremos un Chávez nuestro, valga la cuña para el libro. Nosotros queremos un tipo que sea capaz de ser un Chávez, pero del lado nuestro. Como en el pasado era el mismo problema. Fíjate cuáles eran las grandes críticas que había ante los políticos. El peor es que bueno, porque es que no, oye, tiene que mejorar la forma en que habla. No era mejorar lo que piensa en la economía, no, la forma en que habla, porque es que, y eso fue, contra Lucinche se usó mucho. Yo recuerdo la desesperación, porque fue desesperación de la campaña de Rafael Caldera en el 83 contra Lucinche, porque no lograban vender, ellos estaban vendiendo que Caldera era el tipo para gobernar, el tipo que estaba preparado, el tipo que había estudiado, el tipo que sabía. Y Lucinche era el tipo que no sabía hablar, que no se le entendía lo que decía, que era borracho. Y entonces yo recuerdo, se hizo un debate, de hecho, un debate, se iban a hacer 2 debates, se hizo uno y el segundo no se hizo. Porque Joe Napolitan, que era el asesor de los ADECOS y de la campaña de Jaime, era de la opinión que
que la carrera estaba ganada y que en los debates Lucinchi perdía con Había que esconderlo, como dicen, había que esconderlo. La política de John Napolitan era que que los debates no eran el fuerte de Lucinchi, que eso no lo hacía bien. Y no hubo segundo debate. Bueno, eso se convirtió en un tema de la campaña de Caldera. Por eso es que no quieren otro debate, porque no tienen ideas, porque no quieren gobernar, porque la porque papá, porque tú. Entonces, eso te revela que inclusive, dice, bueno, ¿cómo van a dejar? Ese tipo no sabe hablar, pero sabe gobernar. O sea, tiene conocimiento para ser mandatario. O sea, es algo interesante, ¿viste? Es algo que tiene su Sí, porque particularidad. fíjate tú que uno no puede hacer, no hay una correlación directa entre tú pararte frente a una multitud, recitar un libro de historia de Venezuela, para que la gente entienda que tú te lo sabes de memoria. Ponerle a un discurso 20 palabras elaboradas para que la gente entienda que tú tienes amplitud de léxico. No hay una correlación directa entre eso y que tú, cuando te van a poner en una oficina 5 años a despachar, bueno, antes eran 5, ahora son 6, en teoría, pues ya son 8, 10, 12, lo que sea. Te van a poner en una oficina a despachar sobre asuntos de Estado, que son asuntos muy sensibles, que son asuntos que competen a millones de personas. Tú vas a ser una persona que lo va a hacer bien. O sea, no hay ninguna correlación directa entre eso. ¿Qué ocurre? Que uno tiende a pensar que el buen hablar es inteligencia. Entonces, un tipo ergo inteligente va a ser bueno en la administración pública, o eso es lo que tendría a pensar la gente. Bueno, el tipo va a ser bueno porque va a poder eventualmente afrontar una gran cantidad de problemas cuando tenga que lidiar con el Estado. Pero no hay. O sea, entonces el tema de cómo tú conoces lo bueno o lo malo de un político a través de un discurso no es un método válido. No combina. No, pero es que no es el discurso, es la coherencia del discurso con la acción. Un discurso no revela que la persona tenga capacidades, más allá de la capacidad de dar un discurso, ¿no? Por ejemplo, el caso particular de los ministros de Economía. O sea, un ministro de Economía tiene que ser simpático y hablar bien. Un ministro de Economía lo que tiene que ser buen administrador. Como Miguel Rodríguez. Miguel Rodríguez tiene las dos. Rodríguez es buen además tiene una vehemencia para hablar, defiende las cosas que practica de una manera tan vehemente. Sí. Y es un buen administrador y es un buen orador. Y está muy pero por supuesto, pero cuando tú revisas, por ejemplo, los parlamentos, te das cuenta que hay gente que no puede salir del ámbito parlamentario porque no funcionaría. No, porque lo que son es denunciantes o son lo que llaman unos polemistas. Parlamentarios. Son polemistas. Son parlamentarios. Y eso de alguna manera te da como una idea del asunto. Pero volviendo al tema de cómo se vincula eso con la Venezuela actual, nos damos cuenta, si revisamos bien, que lo que tenemos es, sobre todo la oposición falsaria y prostibularia, está llena de habladores de gamelote. Y el chavismo es peor, porque el chavismo está lleno de habladores de gamelote con el poder en la mano. Y pistolas. Gente que son unos soberanos alimentadores de paja, gente que se leyó unas teorías y unos libros y que pasó 30, 40 años de su vida hablando estupideces en el cafetín de la universidad, jamás ejercieron un cargo que no fuera una cosa académica o parasitaria en algún instituto del Estado, no crearon nunca nada, y cuando llegaron, y lo que crearon fue, teorías ahí tipo Giordani, pues. El único trabajo que tuvo Giordani fue en la CanTV y lo votaron. Lo votaron por vago. Ingeniero electricista, lo votaron. Y cuando entonces el tipo se desclaustró ahí en el CENDES a escribir teorías sobre lo que se tenía que hacer con el país, pero cuando le tocó hacerlo no lo logró, porque el tipo no era un buen... Tú sabes que a mí no sabía el correcto manejo de la administración pública, el correcto manejo de la cosa administrativa. El tipo no lo sabía. Por eso es que a mí cuando me viene algún político, alguno de estos bichos, siempre de los que están, de los que estuvieron, pero sobre todo de los que están buscando el poder y de los que quieren estar buscándolo,
bien sea de partidos ya constituidos o buscando ser una cosa, yo tengo un movimiento, yo soy el nuevo y tal, yo siempre le pregunto lo mismo. Siempre pregunto lo mismo. Ah, pero ¿qué quieres? No, nosotros queremos gobernar. Ajá. Yo siempre hago esta misma pregunta. ¿Para qué? Yo siempre hago esta misma pregunta. ¿De qué manera va a organizarte el presupuesto nacional? Entonces te dicen, no, nos vamos a entender con los factores privados y públicos. Yo era especialista en atender reclamos de dirigentes varguenses empeñados en ser concejales. Porque en Vargas, la cultura del municipio se quedó en esa clase política que yo lo que quería era ser concejales. Pero no, porque es que yo tengo que ser, yo voy a ser candidato a concejal, yo voy a ser tú tienes que ayudarte. Yo siempre se te pregunta. Muy bien, usted va a ser candidato a concejal, muy bien. ¿Usted sabe qué es una partida, para qué sirve la partida 401? La partida 402. ¿Qué es eso? Usted sabe para qué es la partida 401 del presupuesto municipal. Mira. O sea, entonces usted no puede, compañero. Usted no puede, porque la partida 401 del presupuesto municipal es sueldos y salarios. Si usted no sabe que hay una partida presupuestaria para pagar los sueldos y salarios de los padres y madres de familia que dependen de esa partida, y usted ni siquiera sabe que existe una partida y que existe un presupuesto, ¿cómo demonios va a ser usted concejal para ser el encargado de revisar el presupuesto con el cual se le va a pagar a esos padres y madres de familia? Primero aprenda eso, y después viene. Bueno, más de uno me mentó la madre, todo eso, pero para cerrar, a mí me da mucha risa, que es lo que tengo rato tratando de comentar, cuando yo no veo Venezolana en televisión, ¿no? Pero en Venezolana en televisión tú ves un desfile de buenos para nada, como dices tú, unos tipos que uno sabe... Malos para todo. Sí, pero son malos, eso sí, malísimos para todo. Entonces, tú malos para todo. En Venezolana de televisión, los tipos van allí a teorizar, ¿no? Porque ellos son teóricos. Los tipos van y hacen elaboradas, digamos, justificaciones sobre por qué el gobierno toma determinada política y tal, como si de verdad existe un gobierno de alguna manera serio en Venezuela. Pero no, y entonces te hablan, pues, por supuesto, los que son un poquito más pasados de rosca, que los dejaron demasiado en el tiempo en el horno y entonces se quemaron, te empiezan a echar cuentos de la izquierda y tal. Y yo digo, al final del día, tú ves a cualquier burócrata de estos de Maduro y tal, y lo ves ahí echando justificaciones y cuentos, y da igual, porque al final de cuentas, lo que importa en Venezuela no es que tú justifiques la acción de gobierno a través de las palabras ni nada. Los tipos están mandando porque simplemente, bueno, tienen el control de las armas, los tipos están mandando porque el amponato se apoderó del aparato del Estado en Venezuela, y al final de cuentas, que digan que el cielo es morado o el cielo es amarillo, pues da lo mismo. Y a mí no me deja de dar risa el hecho de que ellos hagan el esfuerzo de ir a BTV, a desfilar allí y a querer venderse como tipo, tú los ves, dígame los que son, por ejemplo, que los ponen que si viceministro del deporte, viceministro de, no sé, de asuntos culturales, no sé, por ponerte un caso. Entonces los tipos echando, me imagino que es que los carajos agarran y le dan un libro del porte tú, de la cultura según no sé quién. Entonces ellos se leen 100 páginas de un libro, si es que logran leerse las 100 páginas, y ellos van a esos canales, a BTV, a Biblia, a esas vainas que tiene el gobierno, a echarte el cuento de cuál es el modelo de gestión de un gobierno sobre el ámbito de la cultura, cuando en Venezuela no hay nada de eso, en Venezuela no hay políticas públicas, no hay país. A mí no deja de darme risa, pero tampoco deja de darme risa cuando yo oigo los referentes de la oposición hablando de un país donde ellos van a administrar mejor las partidas presupuestarias, donde ellos van a tener, por ejemplo, caso a la vista, el caso de Sergio Garrido. Garrido escribió un tuit que él iba a arreglar los postes de luz, que él iba a tapar los huecos. Ah, qué bueno. Está bien. Que adelante. Hablamos, pero que dentro de 4 años hablamos, pero fíjate que está el tema que no podemos perder de vista, que frente a el uso de la palabra verbalizada en discurso de estafa, lo que se busca normalmente, además,
es un discurso que tiene que estar de moda. Desde hace 22 años tenemos una población que ha decidido asumir que el discurso del político y el político lo que hace es hablar para atacar, para insultar y para descalificar. Un mandatario insulta, un político insulta. ¿Por qué? Porque el que es político está porque es lo que estamos viendo, lo que hacen los políticos. Pero además de eso, si la persona no insulta, si la persona no utiliza el lenguaje que se ha impuesto, la persona no sirve para eso. Y siempre entonces viene el asesor que dice, mira, tienes que ser más popular, porque han decidido asociar lo popular con lo vulgar. Sin que esto signifique que si uno en su forma de hablar, como es mi caso, utiliza palabras, palabrotas y palabrejas de forma consuetudinaria, lo siento, esa es mi forma de hablar. Con esa voy y con esa vengo. Ahora, si yo fuese un dirigente político, yo me cuidaría muchísimo de las cosas que digo y de la forma de decirlas y de la forma como ubicas el lenguaje. Porque entonces, ¿qué se impuso? Que hay una generación de jóvenes de 25 años hacia abajo que lo único que entienden de política es que la política es igual a insulto, que la política es igual a amenaza, que el gobernante es para joder a los que no están de acuerdo con él. Y que además de eso, el que quiere llegar, tiene que joder a los demás. E inclusive al que no esté de acuerdo con él, así sea de su propio partido. La disidencia, eso no, así que eliminarlo. ¿Cuánto nos va a costar borrar eso? Años y años pasarán, pero nosotros por hoy llegamos hasta acá en el Fin de Político. Gracias a la gente que nos apoya en Patreon, patreon.com/Neoadolfo, patreon.com/DeLaraF. Con tu apoyo nos ayudas a seguir haciendo este tipo de contenidos y además recibes recompensas por estar en la plataforma Patreon. Gracias a la gente que se suscribió a nuestros canales de YouTube. Acá debajo les dejo en la descripción del video el enlace para ver la continuación de esta conversación en el Fuera de Orden de esta semana, la ñapa en Fuera de Orden en el canal de Daniel Lara Farías. Nos vemos allá y nos vemos la semana próxima. Hasta entonces.